in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Día 3. Historia de la devoción a la Inmaculada Concepción. En este día nos enfocaremos en el desarrollo histórico y devocional de la Inmaculada Concepción, partiendo desde el gran impulso que le dio la orden franciscana a esta devoción, pasando por la definición dogmática y concluiremos con la revelación de Nuestra Señora en Lourdes. Entre los siglos XIII y XIV tenemos a San Francisco de Asís y luego a San Buenaventura como grandes promotores de la devoción mariana a la Inmaculada Concepción. San Francisco de Asís predicaba a Jesús y a María como consagrados simultáneamente, dotando a la Virgen de plenitud de gracia desde toda la eternidad. Precisamente lo que en 1854 Pío IX proclamaría solemnemente mediante la bula Ineffabilis Deus, que une la predestinación de Cristo y de María en un solo decreto dogmático, tal como predicaba San Francisco de Asís alrededor de 6 siglos antes de la declaración dogmática. La Santísima Virgen María es la perfecta consagrada a Jesús, y de igual modo, Jesucristo es el perfecto consagrado a la Inmaculada, ya que vivió toda su vida en dependencia a ella, aprendiendo de ella a caminar, a rezar, siempre obediente a su dulce madre, incluso ya cuando fue adulto. Fue por ella que realizó su primer milagro en las bodas de Caná y que se manifestó a sus discípulos como el Hijo de Dios. San Francisco de Asís predicó la devoción a la Inmaculada en muchos lugares, como Rábego, cerca de Padua, donde reunió donativos para construir un templo y un altar dedicados a esa fiesta, a honrar a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Posteriormente, en 1263, San Buenaventura, el nuevo superior de los franciscanos, ordenó a toda la orden que celebrara la fiesta de la Concepción Inmaculada y promovió esta devoción fervientemente. También estableció el toque de campanas para el rezo del Ángelus a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, lo cual es hoy en día una práctica universal. Y finalmente otro franciscano muy amante de la Virgen María, San Antonio, llamado primogénito de San Francisco, escribió sus propios sermones para ayudar a otros frailes a predicar teológicamente sobre María. En sus sermones utiliza el título Virgen Inmaculada, lo cual refleja una tradición ya muy asentada para el siglo XIII. Ahora avancemos un poco hacia el siglo XIV. En 1305, el beato Duns Scoto, quien también era franciscano, defendió ante la Universidad de la Sorbona de París la tesis de que Dios pudo y quiso aplicar a priori, es decir, en primer lugar, su redención a la Santísima Virgen María. Tras refutar ordenadamente los 200 argumentos contrarios, fue honrado como doctor sutil, y su triunfo expandió la devoción entre miles de frailes por toda Europa y más allá. Duns Scoto defiende que la doctrina no es una novedad,
sino que está enraizada en la Escritura y en la tradición desde los primeros siglos. Plantea la siguiente objeción: si María estuviera manchada por el pecado original, no podría ser llena de gracia, ni haber recibido esa plenitud. Cuando el arcángel Gabriel llama a la Santísima Virgen llena de gracia, significa que María ha sido, es y será siempre objeto de la benevolencia divina. No fue un mero llena de gracia momentáneo. Ese estado no depende de purificación posterior, sino de una preservación única desde su concepción. María, por tanto, no necesita purificación porque nunca estuvo sujeta al dominio del pecado, siendo siempre favorecida por Dios. Si hubiera estado manchada o dominada por el pecado, perdería su condición de siempre predilecta y de llena de gracia, lo cual sería una contradicción teológica. En aquel debate, sus opositores sostuvieron que afirmar la inmunidad de María frente al pecado original era un agravio a la dignidad de Cristo, ya que Él redimió y murió por todos sin excepción. Decir que la Virgen María fue concebida inmaculada, argumentaban ellos, atentaba contra la obra salvífica del Señor. Bueno, esto era lo que opinaban los opositores del Beato Duns Scoto, pero la gran dificultad que ellos tuvieron radicaba en no ver cómo Dios podría haber obrado fuera de las categorías humanas de tiempo y causalidad. Es decir, Dios efectivamente tenía el poder, por ser omnipotente, de haber redimido a la Santísima Virgen María antes de su concepción, aplicándole los méritos de Cristo en la cruz para que el pecado no la pudiera manchar. Entonces, Scoto simplificó la cuestión al formular dos preguntas esenciales. ¿Fue posible que Dios salvase a su madre antes de la caída? ¿Y podría el Redentor aplicar su obra preventiva de redención? Scoto planteó que, siendo el Verbo Eterno, segunda persona de la Santísima Trinidad, consciente de su encarnación futura tras la caída, no había impedimento para que su mérito salvador se aplicase a priori a María. Planteó que no parecía digno que el Santo de los Santos tomara carne en un útero manchado por el pecado, como si un templo profanado acogiera a su Creador. De este modo, afirmando la posibilidad y la dignidad del acto, Scoto concluía que necesariamente la Virgen había sido preservada de toda mancha desde su concepción. Vamos a avanzar en el tiempo hacia el siglo XV, con teólogos como Fray Diego de Vázquez y nuevos debates que surgieron en tiempos del Papa Sixto IV. La creencia en la Inmaculada creció irrefrenablemente. En 1476, Sixto IV aprobó el oficio y la misa con indulgencias, dedicada a la Santísima Virgen María en su título de Inmaculada Concepción, favoreciendo su implantación litúrgica y popular. Esto hizo que cada vez más el pueblo católico aprendiera que la Virgen María efectivamente había sido concebida sin pecado original. Y finalmente, el 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX define solemnemente que María, desde el primer instante de su concepción, fue preservada del pecado original por singular privilegio divino, mostrando la continuidad de una devoción centenaria que viene desde los primeros siglos de la historia de la Iglesia Católica. En la Basílica de San Pedro, el Papa Pío IX coronó el gran cuadro de la Inmaculada que su predecesor Sixto IV había erigido en la capilla destinada a la Orden Franciscana, renovando así el legado de San Francisco de Asís. Y unos años más tarde, en 1858, la Santísima Virgen María se presenta en Lourdes a Santa Bernardita Soubirous, quien ya había intentado varias veces pedirle el nombre a la bella señora que venía del cielo y se le aparecía, hasta que cierto día
llevada por un impulso interior, tuvo el coraje de preguntárselo una vez más, y recibió la respuesta de la hermosa señora que le dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Todo el mundo se sorprendió de esa respuesta, ya que esas palabras eran lenguaje teológico muy elevado para la época y solamente podían provenir del cielo, especialmente tomando en cuenta que Santa Bernardita era apenas una niña y no pudo haber sabido esas palabras tan elevadas. Y ahora, como un dato curioso y muy impactante, veamos este detalle histórico. El 2 de febrero de 1634, Nuestra Señora del Buen Suceso profetizó la declaración del dogma de su Inmaculada Concepción, lo cual, como ya vimos, se cumplió efectivamente en 1854. Es decir, nuestra Madre lo profetizó siglos antes de que se cumpliese. No olviden, hermanos, revisar el PDF con las oraciones cotidianas y también el link a una charla para este día en particular. Que Dios les bendiga.